Muy bien, Marcos capítulo 4, verso 14, dice el verso: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Y comienza a decir el verso 15: estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire, esto me llamaba a mí mucho la atención, que yo decía: ¿cómo es posible que Satanás tenga la capacidad de quitar la palabra de Dios? ¿En qué momento y en qué punto Satanás puede agarrar la palabra de Dios y quitársela a alguien? Y me llamaba mucho la atención este verso, y lo leía en diferentes versiones de la Biblia, y en cada versión de la Biblia el sentido del verso sigue siendo el mismo, que Satanás quita la palabra. Yo decía: pero ¿cómo? Si la misma Biblia dice que una vez que la palabra cae en el corazón de alguien, no va a regresar vacía y va a dar fruto. Entonces, ¿por qué? Y empecé a meditar en esto hasta que me di cuenta en algo muy importante que dice el verso, que dice que quien recibe la palabra fuera del camino, ese es el que puede la palabra ser quitada. Ahorita lo vamos a ver al final, que dice en esta misma parábola que el que recibe la palabra en su corazón, dice que esa es la buena tierra, que el que está en el camino. Pero aquel que se sale del camino del Señor, no importa cuánto declare, cuánto quiera creer, cuánto positivismo le quiera meter a una frase bonita de la Biblia que le guste, dice la Biblia que la puede quitar. Y yo se lo he dicho a usted que a mí me llama la atención, ¿verdad?, cómo la Biblia enseña que el diablo o un creyente influenciado por el diablo son los únicos capaces de agarrar un versículo de la Biblia y torcerlo. Son los únicos capaces. El diablo es el único que puede agarrar un versículo y decirte: mira, aquí dice que no necesitas obedecer a Dios. El diablo o una persona influenciada por el diablo es el único que puede decirte: vamos a la fiesta, no pasa nada. Es el único que puede decirte: tú puedes seguir tomando y seguir yendo los domingos a la iglesia y no pasa. Él es el único que puede decirte así. No importa si tú quieres ir a la iglesia y seguirte vistiendo como mujer de una manera provocativa, no pasa nada. Sí, la Biblia dice que hay que casarse y honrar a Dios con el matrimonio, pero no, mira, no pasa nada, tú puedes seguir así. Es el único que puede cometer eso. Y si yo estoy fuera del camino, me roban la palabra. Un día la creí y ahora no la creo. Y entonces ahora ando con una vida cristiana fuera de los caminos de Dios. ¿Sí dice amén todavía? Entonces yo tengo que tener claro eso. Verso 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Diga conmigo: no tienen raíces, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El cristiano que quiera ser cristiano sin comprometerse con Jesús es un cristiano que ha recibido la palabra sobre esta figura que dice que es, ¿verdad?, alguien sin raíces. La única manera, hermanos, de dar frutos es teniendo raíces. Porque cualquier árbol o planta que no tenga raíces no va a tener de dónde alimentarse, no va a tener de dónde tomar agua, de dónde recibir nutrientes, no va a tener de dónde comer. Y un cristiano que anda de una iglesia a otra porque algún loco o alguna loca le dijo que no hay problema ir un domingo a una iglesia, otro domingo a otra iglesia, y no reconocer una casa espiritual como mi casa espiritual, y no reconocer a un hombre de Dios como mi pastor, y alguien le hizo creer eso, y usted fuera del camino lo tomó y dijo amén. ¿Por qué? Porque me conviene eso. Porque no quiero ahorita tener compromisos, porque le huyo al compromiso, más al compromiso religioso, al compromiso de la fe. Entonces no quiero comprometerme con ninguna iglesia, con ningún pastor. Por eso es que para mí suena bonito, suena calidad eso. A ver, díganmelo otra vez. Ay, qué bonito se oye. Amén, dicen a ese tipo de palabras. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener raíces. ¿A tener qué, iglesia? Raíces, porque las raíces son las que nos ayudan a recibir la palabra de Dios.
no tenga raíces, y usted va a ver cómo necesita frases bonitas en la predicación para entender el mensaje. Pero si el mensaje solo se trata de obedecer a Dios y a su palabra, no sé, no lo entendí, hasta sueño me dio usted. Mire, me eché una dormidita en el culto, pero calidad. ¿Por qué? Porque no tengo raíces de dónde alimentarme y de dónde tomar los nutrientes que la palabra de Dios da. Sigue diciendo el verso 18. Estos son, dice, los que fueron sembrados en los espinos. Mire ahora, los que son sembrados en los espinos, dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, es imposible no preocuparse, no afanarse. Es incorrecto decir que nadie quiere dinero, ¿verdad? Esa es una mentira grandísima. Seríamos muy hipócritas como cristianos al decir yo no quiero riquezas. A ver, pónganle un maletín lleno de billetes delante de él, a ver si va a seguir diciendo que no quiere. Claro que todos queremos, y más en este tiempo donde para todo necesitamos el dinero. Si dice amén conmigo. ¿Sabe a qué se refiere el verso? Mire, a poner las riquezas antes que a Dios. Que tú quieras riquezas y quieras dinero, eso no es malo. Los hombres más ricos en el tiempo del Señor fueron hombres que le creyeron a Dios y fueron hombres de fe y tuvieron grandes riquezas y eran reconocidos como hombres muy ricos. Pero su riqueza no era el primer lugar, era Dios. En todo momento, en todo tiempo, era Dios. Entonces, yo trabajo no para que el jefe hable bonito de mí, yo trabajo porque quiero dinero. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, todos vamos a tener afanes, preocupaciones, va a haber algo que nos va a desesperar, que nos va a quitar el sueño, va a haber algo que nos va a animar, que nos va a angustiar, va a haber algo que nos va a desanimar. Van a ver todas estas cosas. Entonces dice la Biblia que cuando yo le doy a estas cosas el primer lugar, ¿por qué no fui al culto? Porque tengo tantos problemas que ni pude dormir hoy. ¿Por qué no fui al culto? Porque tengo trabajo el domingo. Cuando pongo todas estas cosas en el lugar de Dios, es ahí donde empiezo a tener problemas. Es ahí donde las espinas empiezan a lastimar y empiezan a dañar mi fe en Dios. Cuando empiezo a poner estas cosas en el lugar que tiene que tener Dios. Yo tengo muchas preocupaciones, yo tengo muchos afanes, pero hoy voy a ir a alabar al Señor calidad, hoy voy a ir a danzar, hoy voy a ir a aplaudirle a Dios, hoy voy a ir a rendirle al Señor mis rodillas, hoy voy a ir a adorarle a Él. Mis preocupaciones se quedan acá porque delante de mí está mi Dios y a Él es al que vengo a alabar. Y entonces cuando tú pones al Señor en medio de todo lo que tengas, ¿sabe qué, hermano? De todos los que estamos aquí en la iglesia, yo soy el que más dinero tiene. Pero eso no me hace sentirme superior que el que está al lado, o el que está delante o atrás. Entonces puedo alabar y puedo adorar al Señor sin ningún problema con el que se sienta a mi lado, con el que se sienta atrás de mí. Aquí no hay lo que tenga, aquí no vale lo que tenga, sino que aquí todos somos iguales. Y cuando tú piensas que por tener dinero tenemos que tratarte diferente, entonces estás poniendo tus riquezas antes que a Dios. Pero lo que debe de ir en primer lugar debe ser siempre Dios, siempre Dios, y nunca lo debemos de quitar de ahí. Y sigue diciendo el verso 19, verso 20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto de la palabra de Dios. Yo escuché la palabra de Dios, que la Biblia me dijo a mí que yo no debo de juzgar, pero me voy de la iglesia y sigo juzgando. Yo escuché la palabra de Dios que dice que yo debo de perdonar, pero me voy de la iglesia y sigo odiando y con rencores, no perdono. Yo escuché que la Biblia dice que hay que llevar la paz con todos. Pero ni hemos llegado a la casa y en el camino ya voy peleando con mi pareja, ¿verdad? Ya vas a ver, hijo del diablo, ahorita que lleguemos. Entonces, no, el que es sembrado en buena tierra, escucha la palabra y da fruto de esa palabra. ¿No tiene usted idea cómo me bendice cuando algún hermano o alguna hermana dice, es que yo hago esto porque yo recuerdo que leí en la Biblia? Yo recuerdo que nos enseñaron en la predicación y por eso lo hago.
Y la palabra de Dios empieza a cambiar su vida. Empieza la palabra de Dios a transformar y a cambiar nuestra vida, lo que nosotros somos. En la semana escuché de un pastor esta frase que me bendijo mucho. Y el pastor decía, cuando alguien lo único que tenga es esperanza, decía él, no se la quites. No se la quites. Si lo único que esa persona tiene es esperanza, ya perdió todo. La está pasando muy mal. Las cosas no van bien para él, para ella ahorita. Pero él tiene la esperanza, aunque todos le dicen, deja a esa mujer, deja a ese hombre, él tiene la esperanza de que algún día Dios puede hacer un milagro. Me motivan sus amenes. Pero no falta el loco desventurado que viene y dice, no, déjala usted, déjalo, ni sigas ahí. Manda a volar a todos en tu trabajo, cámbiate de trabajo. Mira, allá por Monterrey están dando buenos trabajos. No le crea a esos locos, por favor. Amén. Si tú oyes a alguien hablando con esperanza, déjalo ahí. Ora, bendícelo. Señor, si es tu voluntad que esto se haga, que se haga. Pero no le quites a alguien su esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, la palabra de Dios muchas veces le da esperanza solo al que la recibe y al que la cree. Y tú emocionado y alegre se la compartes a los demás y los demás empiezan a reír o a burlarse. Empiezan a decir, ya te lavaron la cabeza. Ahora sí ya. Si antes estabas mal, ahora vas a estar peor. Ahora vas a estar peor. Ya te lavaron la cabeza esos locos. No, no le quitemos la esperanza a nadie. Sí dice amén conmigo. Entonces, no importa los resultados, mire, nunca nos desanimemos de que nosotros podamos seguir recibiendo, la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. A la gente de hoy le parece muy normal y le parece lo mejor recibir malas noticias antes que buenas noticias. Cuando alguien recibe una buena noticia el día de hoy, se sorprende. Hoy parece que las malas noticias ya las estábamos esperando. Ya estábamos esperando que algo malo pasara. Pero las buenas noticias nos sorprenden. ¿No se habrán equivocado? ¿No será que la bendición era para el vecino y el ángel se equivocó y la vino a dejar a esta casa? Hoy Dios nos bendice con un hijo y lo vemos como algo malo. A lo mejor la manera como lo hicimos no estuvo bien, pero es una bendición. Me motivan sus amenes. Dios te da un trabajo y lo ves como algo malo. No, aprenda por favor a recibir las cosas de Dios como una bendición. De Dios no puede salir nada malo para nosotros. Todo lo que sale de Dios son cosas buenas. Entonces tengamos siempre la confianza de creer que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y de esto es el mensaje. Mire, aprendamos a esperar buenos resultados. Los hijos de Dios deben de siempre ser portadores de buenas noticias. Y como portadores de ella también debemos de esperar lo bueno. De esperar que las cosas buenas nos sucedan, que podamos obtener victorias, que seamos vencedores, que en Cristo todo lo podamos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando vemos el evangelismo, ¿verdad? En la actualidad siempre escuchamos frases como es muy difícil, la gente no quiere, no estoy preparado, me van a criticar, me van a dejar de hablar y por estas razones dejamos de llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Pero no nos tenemos que detener, tenemos que usar la fe así como la usaba el sembrador. En Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me gusta cómo el Señor usa la parábola del sembrador para darnos a nosotros una enseñanza de fe. Porque todo el que siembra la tierra, cada día sale a sembrar, sale a arar la tierra con la esperanza de que el día de la cosecha va a recibir algo.
Entonces el sembrador tiene una fe ya en sí. El sembrador dice, yo no estoy viniendo a trabajar esta tierra, yo no estoy viniendo a poner esta semilla, a cuidarla para no recibir nada el día de la cosecha. Y tenemos que poder imitar esta fe, la fe que tiene un sembrador. El sembrador dice, ¿verdad? Hoy está haciendo un solazo, pero tengo que salir una vez más a ir a cuidar la tierra y a cuidar lo que es sembrado. Porque algún día lo que sembré va a dar su fruto. Entonces tenemos nosotros que tener la misma fe que tiene el sembrador y salir a sembrar la palabra de Dios con fe. No nos cansemos de predicar de Cristo, de hablarle de Cristo al que lo necesita. Hay tanta gente que vive sin Cristo. Deje de andarse robando ovejas de otra iglesia. Deje a cada persona en su iglesia, ahí déjelo. Si la persona dice es que tengo problemas, Dios le va a ayudar a su pastor, ahí déjelo. Pero hay gente sin Cristo que necesita que el mensaje se le predique, escuchar el mensaje. Necesitan escuchar de Cristo, que Él los ama y que está dispuesto a perdonarlos, no importando sus pecados. Así que ¿sabe qué? Vayamos a predicar a aquel que necesita oír del amor del Señor. Vayamos a predicar a aquel que está perdido en vicios y que dice, no, yo así me voy a morir. Vaya usted y preséntele que hay una esperanza, que hay salvación y que se llama Jesús. Si dice amén conmigo. Pero no nos estemos enfocando en aquellos que son cristianos. Segunda de Corintios 1:24 dice, no nos enseñoreemos de vuestra fe. Mire, lea despacito esto para que lo podamos entender. Dice, no que yo me haga Señor de la fe de ustedes. No que nos enseñoreemos de vuestra fe. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis, ¿qué? Entonces, es muy incorrecto volverse Señor de la fe de un débil. Es muy incorrecto volverse Señor de la fe de alguien que viene comenzando en el Evangelio. Usted ya es un cristiano muy mañoso, ya se sabe todas las malas mañas evangélicas y por eso usted se atreve a juzgar, a criticar. Mire, a mí me sorprende eso, como se lo decíamos hace un momento. Gente que entra a una iglesia y lo primero que hace es ponerse a juzgar lo que hay en la iglesia. Como si lo que hiciéramos aquí lo hiciéramos para la gente. No, es para Dios. Alabamos y adoramos para Dios. A usted no le gusta esa música, si a Dios no le gustara, su presencia no se manifestara. Entonces, ese es nuestra brújula. A ver, vamos a entonar este canto nuevo, hermanos. No hubo presencia de Dios, no hubo manifestación. Vamos a intentarlo otro domingo, tampoco hubo. Entonces, como pastor discierno que ese canto no va. Pero si hay un canto a través del cual el Señor ministra y fluye en la iglesia, ¿sabe qué? Esa es la respuesta que necesitamos de Dios para saber que el Señor quiere que lo alabemos y lo adoremos con eso. Pero no por la aprobación de gente. No vamos a ver, levante la mano el que está de acuerdo con este canto. A ver, 40. ¿Quién no está de acuerdo? 40, estamos empatados. Ni usted ni yo, entonces ya no lo vamos. Hay gente, insisto, que piensa que así es el Evangelio. Y entonces se aprovecha de la fe del débil. No, esa iglesia no es cristiana. No, ese pastor no es de Dios. No, usted no es cristiano. No deje de ir a la iglesia. Y se aprovechan de la fe de un débil y se vuelven señores de esa fe. Entonces dice la Biblia que tenemos que tener cuidado en esta parte, porque ¿por qué está firme un creyente? ¿Por su fe? ¿Por qué está firme un creyente? ¿Por la iglesia a la que va? No. ¿Por el pastor al que escucha? No. Es por la fe. Entonces yo tengo que tener cuidado de lo que le voy a decir a un nuevo creyente, a alguien que está comenzando a creer. Hay gente que le engañaron y le dijeron, para que seas más espiritual necesitas una falda larga. Y le engañaron con eso. Y ahora, ¿de qué depende su vida espiritual y cristiana? Su casa hace un montón de barbaridades, pero como de fuera de la casa anda con una falda larga, entonces ya piensa que es espiritual. Y se volvieron señores de esa fe de la persona.
Entonces la palabra de Dios es clara en este punto donde dice el apóstol Pablo, la fe es la que nos ayuda a permanecer firme en los caminos del Señor. Si dice amén, aun si cometemos un error, aun si yo como cristiano cometo un error, yo le sirvo al Señor, soy un siervo, sirvo en la iglesia y cometo un error, la fe es la que me va a ayudar a levantarme. Y me va a ayudar a volver a estar firme en los caminos del Señor. Pero si yo tengo la fe de decir, bueno, le fallé al Señor, pero yo en los cultos siento que Dios vuelve a llamar mi corazón y que me dice que me levante de nuevo. Y de repente se aparece un loco de estos evangélicos y dice, no, ya lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. Usted le falló mucho al Señor. Usted lastimó, yo creí en usted. Lo que usted hizo está muy mal. Y entonces aquel que estaba empezando a levantarse por la fe se lo cree y deja que esta persona sea señor de su fe. Y por eso es que hay un montón de ministerios que ya no se volvieron a levantar, porque hubo alguien que se volvió señor de esa fe. Entonces hoy es más fácil estar juzgando cristianos dentro de las iglesias que andar salvando perdidos afuera de las iglesias. Afuera de la iglesia nadie sabe que eres cristiano porque no predicas, no hablas de Cristo. Pero adentro de la iglesia te haces el espíritu flautico porque a todos quieres estarle diciendo qué es lo que deben de hacer. Mire, quitémonos de ahí y vayamos a ganar almas para Cristo. ¿Me motivan sus amenes? Quitémonos de esa parte de estar queriendo, como dice el apóstol Pablo, ser señores de la fe de alguien. No abuses de la fe de un nuevo creyente. No hagas eso, no cometas ese error. ¿Ha visto usted lo fácil que es engañar a un niño? Cuando usted tiene niños, usted los engaña bien facilito. Usted le dice a un niño lo que usted quiera decirle. Usted sabe que está bromeando, que está mintiendo, pero el niño no lo sabe. El niño no entiende de sarcasmo, no entiende de chistes, no entiende de bromas. Si usted le dice a algún niño, se lo va a creer. Y si usted anda de loco o de loca, ¿verdad?, enseñoreándose sobre la fe de los demás, de los nuevos, se lo van a creer. Así que deje de estar haciendo eso. Deje esas malas mañas de cristiano y de estar hablando mal de los demás. Y después decirle al nuevo creyente que están hablando mal, pero que es porque están preocupados por la hermana. ¿Sabe qué? ¿Por qué usted piensa o usted cree que yo tengo que sentarme con usted a hablar de una hermana o de un hermano de la iglesia? ¿Por qué usted piensa, usted cree que usted debe de sentarse con alguien a hablar mal de un hermano o de una hermana de la iglesia? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué cree eso? Porque alguien se lo enseñó. Alguien se lo enseñó, alguien le dijo a usted, alguien le dio ese mal ejemplo y ahora usted lo sigue. Pero la palabra del Señor el día de hoy es que soltemos eso y que tengamos la fe para creer que lo que Dios comenzó, la buena obra de Dios en una persona, aunque hoy le haya fallado el Señor la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el final. No la va a dejar a medias. Y aunque hoy a lo mejor tú parezcas obra, ¿verdad?, no terminada, a medias, y algunos te den por muerto en tu ministerio, Dios dice que no es así. Y por favor, tenga la fe para creerlo. Deje de tener la fe para creerle a aquel que dice que ya no hay esperanza para usted, que ya no hay esperanza para lo que Dios está haciendo en su vida. Deje de creerle a ellos. Deje de creerle a ellos. Deje de creerle a aquel que dice que ya no vaya a la iglesia, que usted ya se perdió. Dejemos de creer a eso. Es mejor observar, como le decía, la fe del sembrador y creer como lo hace el sembrador. Amén. Seguramente el que sale a sembrar, no importa cuántos años tenga de experiencia, en algún momento va a cometer un error. Y por ese error, el siguiente día no se va a quedar en su casa, va a salir otra vez a sembrar. Va a salir otra vez a sembrar, va a salir otra vez a regar agua, va a salir otra vez a hacer lo que tenga que hacer para que su semilla dé fruto. Entonces igual nos toca a nosotros. Señor, te fallé. ¿Cuántos días, cuántos años duró la disciplina de David? No duró años, ni días. David le falla al Señor, se arrepiente y sigue siendo el rey. La gente no dijo, no, ya no, queremos otro. Pero nosotros sí pensamos que tenemos esa capacidad.
¿verdad? Le falló al Señor mínimo 7 años de disciplina, que sea una disciplina así perfecta, porque el 7 es perfecto. No, tenemos que dejar que Dios haga su obra. Por favor, diga amén todavía. Amén. Génesis capítulo 26, verso 12. Dice la Escritura: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Esto es tremendo. Nosotros quisiéramos las cosas al revés. Primero quiero la bendición de Dios, luego quiero ver a ver qué hay para mí, y luego que ya vi lo que hay para mí, ahora sí, Señor, iré a sembrar tu palabra. Nosotros quisiéramos esto al revés, pero mire, dice la Biblia, hablando todo en el verso 26, que ya no está Abraham, ahora está Isaac, y a Isaac le toca pasar por las tierras donde anduvo su padre, y le toca trabajar en una tierra que no fluye agua para los demás, porque no tienen la bendición de Dios. Pero cuando Isaac comienza a abrir pozos, y muchas veces así sucede, usted renta un local que todo aquel que lo rentó no le funcionó el negocio y terminó cerrando. Y usted renta el local y hasta le dice, mira, ni lo rentes, todo el que pone un negocio ahí le va mal. Y usted lo abre, y dice la Biblia que Isaac empezaba a escarbar y sin ir muy profundo salía agua. Y venían los ladrones y se lo corrían y tomaban posesión del pozo. Y Isaac se iba a otro lugar, evitaba los problemas, y acá empezaba otra vez a escarbar. Y no escarbaba mucho, dice, muy profundo, y encontraba agua de nuevo. Isaac se ponía a trabajar la tierra que no le daba fruto a los demás, y cuando Isaac la trabajaba, la tierra, mire, daba su fruto y él cosechaba. Recuerde que estamos hablando de tierra del desierto. No estamos hablando de lugares donde la tierra es húmeda y hay bosques y árboles y todo está bien. Y dice que él cosechaba, pero no cosechaba al 1 por 1. ¿Al cuánto cosechaba? La bendición es mayor. Entonces, ¿sabe qué? Siempre, hermano, grábeselo en su corazón, siempre va a costar mucho el trabajo de la siembra. Va a costar mucho. Va a costar mucho sembrar uno, no va a ser fácil. Y a veces una inversión es grande. Pero por favor tenga esta esperanza, que el día que lo que tú estás haciendo dé su fruto, el fruto es más abundante que lo que tú hayas trabajado al momento de sembrar. Y va a llegar el momento donde vas a estar sentado disfrutando un fruto abundante y decir, valió la pena. Recuerdo los días de siembra, recuerdo los días de trabajo, recuerdo los días de sacrificio, de esfuerzo. Recuerdo los días donde tenía que aguantarme el hambre porque tenía que pagar esto. Pero el día de hoy, la cosecha que he recibido es mucho más abundante. Me motivan sus amenes. Entonces, ¿sabe qué? Créele al Señor. Créale al Señor. Deje de estar creyendo, no, hoy la crisis usted. El dólar subió, no lo vio hoy en las noticias. Usted cobra en dólares. Usted le pagan en dólares. ¿Sí o no? Entonces, usted está preocupado por el dólar. Como siempre le digo, ¿verdad? Para el mundano la crisis, pero para el cristiano, Cristo. Entonces, todos en una misma cuadra, aquí todos tenemos un negocio. Los demás dicen que está mal y que no vende, pues yo no sé ellos, pero yo vendo. Ellos llaman muerto el lunes, dicen día muerto el sábado, el martes, perdón, dicen que el martes es día muerto. Yo no sé por qué dicen ellos eso, pero yo el martes vendo. A mí me va bien, a mí Dios me bendice. Los compañeros en el trabajo dicen que ni han recibido la quincena y ya la deben. Yo no entiendo cómo ellos hacen, pero yo no. Ni un amén. Ustedes ya deben la quincena entonces también, no sean sinvergüenzas. Entonces yo no sé cómo ellos hacen, pero ¿sabe qué? Yo tengo la bendición de Dios. Entonces dice la palabra acá, mire, trabajar y cosechar, eso es bendición. Eso es bendición también, y que nosotros lo podamos tener claro en nuestro corazón. Que no nos pase, hermanos, lo que el Señor le profetiza al pueblo a través de Ageo capítulo 1, versículo 6. Tenga por favor, espere cosas buenas de Dios.
Espere cosas buenas de Dios. Confíe en Dios. Ponga su fe en Dios. Mire lo que dice este pasaje. Dice, siembras mucho, pero recoges. ¿Se da cuenta usted que el anterior decía, siembras 1 y recoge 100? El verso anterior dice, siembra 1 y recoge 100. Pero este verso ahora dice, siembra 100 y recoge 1. El verso ahora dice, siembra mucho y recoge poco. Dice, come y no te vas a llenar, bebe y no vas a quedar satisfecho, vístete y no te vas a sentir caliente, trabaja a jornal y recibe tu jornal en saco. ¿En saco qué? Bueno, ¿y cuándo va a ser que yo voy a empezar a ahorrar usted? Le echo y le echo y le echo y nunca tengo nada. Nunca tengo nada. Si ahorita viniera una crisis a su familia, ¿cuál es la solución? Ir a pedir un préstamo, porque no tiene dinero, porque su saco está roto. Y si usted sigue viendo, póngame el verso 7 por favor. El versículo 7 dice claramente cómo iniciamos hablando este tema. El versículo dice que una persona que trabaja mucho y cosecha poco es la persona que anda en un camino aparte del camino del Señor. La persona dice que come y que nunca se sacia. ¿Se acuerda que hace unas 5 o 6 semanas atrás veíamos que la Biblia dice que la entrada a lo espiritual o el centro del espíritu es el vientre de toda persona? Y entonces con lo que yo me alimento afecta para bien o para mal mi vida espiritual. Entonces este pasaje dice claramente que aquella persona que no medita cómo está su camino hoy, porque hay personas, insisto, ¿verdad?, que están en malos caminos, pero dicen, no, aquí me va a ir bien porque yo creo que me va a ir bien. Por favor, aprendamos a ordenar nuestra vida y a estar en los caminos del Señor. La palabra de Dios el día de hoy, insisto, es clara en este punto. Si usted dice, yo soy de las personas que me levanto muy temprano, trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, pastor, terminando el culto tengo que ir a trabajar, salgo de aquí, me voy a trabajar, llego a la casa a trabajar, voy a abrir mi negocio un ratito, pastor, y trabajo, pero no tengo. ¿Qué es lo que rompe el saco de una persona? El que su camino no sea el camino de Dios. Pero usted no puede esperar eso. Usted no puede esperar que Dios le va a decir, fulana, ven, tengo una palabra para ti, y va a empezar a declararle cosas malas. Te va a ir mal, te va a pasar esto malo, va a venir esto malo sobre ti, y así va a terminar tu vida, y vas a ser mala, y vas esto y vas lo otro, y se va a destruir tu hogar, y no podemos pensar eso. ¿Sabe qué enseñó Jesús? Algo que poco se predica. Jesús enseñó que Dios es el único que tiene el poder de convertir una maldición en bendición. No hay manera de cómo el diablo maldiga lo que Dios ha bendecido en tu vida, pero Dios sí tiene ese poder. Dios sí tiene el poder de agarrar una maldición que Satanás puso sobre tu vida y decir, ahora esto va a ser bendecido en ti. Dios sí tiene ese poder. Le vuelvo a insistir, no espere nada malo de Dios. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también. Predíquele a todos los que usted pueda, sea generoso a la hora de ir a predicar la palabra del Señor. No le hable a una sola persona, háblele a 1, a 2, a 5, háblele a muchos del amor de Cristo y de lo que Cristo puede hacer en sus vidas. No se limite en esa parte. No se limite, por favor, en ser generoso cuando el Señor nos manda a sembrar su palabra y a llevar su mensaje.